Muy buenas, profesor. A nosotros nos ha tocado el tema las escuelas filosóficas. Desde la edad antigua hasta la edad contemporánea ha surgido una gran variedad de postulados que han sido adoptados por los científicos e investigadores como fundamentos de metodologías empleadas para generar y aplicar conocimientos tales como materialismo, doctrina que afirma que toda casualidad debe ser enviada únicamente a un principio o entidad material. Idealismo es un cúmulo de teorías que aseguran que la idea es el fundamento del ser de todo conocimiento. Realismo es una doctrina que manifiesta que los objetos comunes percibidos por los sentidos, tal como mesa, silla, etc., tienen una existencia independiente del propio ser percibido. Entre otras más que más adelante mis compañeros nos explicarán. Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Parreño, soy estudiante de la carrera de Psicología General en línea. En esta tarde voy a hablar sobre el materialismo. El materialismo es una corriente del pensamiento según el cual el mundo puede explicarse en función de la idea de la materia, pues todas las cosas son causa de una acción de la materia y no del espíritu. Existen los tipos de materialismo. Tenemos el materialismo metafísico o cosmológico, materialismo práctico o moral, materialismo metódico, materialismo psicofísico, materialismo dialéctico y materialismo histórico. Una de las características del materialismo es que se opone claramente al idealismo, ya que no considera que la realidad puede existir siempre en función de la percepción o concepción que el individuo haga de ella. Muchas gracias. Mi nombre es Karina Ortiz, estudiante de psicología. ¿Qué es el idealismo? Es un grupo de movimiento filosófico que se opone al materialismo. Afirma que tener ideas es más importante que el resto, que la realidad es una construcción de la mente y que las cosas existen si hay una mente que pueda pensar en ellas. Sus características son mente, alma, conciencia, espíritu y pensamiento. Sus principales representantes son Platón, René Descartes, George Berkeley, Immanuel Kant y George Gödel. Un ejemplo de idealismo es la obra Don Quijote de la Mancha. O también tenemos una frase de René Descartes: pienso y luego existo. El realismo filosófico se trata de que los objetos son reales más allá de que alguna persona los esté observando, y el ser humano conoce la realidad a través de sus sentidos. Es como si una persona fuera una especie de una vasija vacía que se va llenando con conocimiento. Lo importante es lo que se aprende, no las circunstancias de las personas. Una de las áreas en las que más se ha tratado el realismo filosófico es en el campo de la educación, pues siempre se ha buscado la manera de mejorar el sistema educativo para hacer que los jóvenes aprendan mejor. En la enseñanza basada en el realismo, lo importante deja de ser el alumno y pasa a ser la asignatura a impartir, pues el maestro tiene que explicar a sus alumnos las verdades establecidas por la ciencia, es decir, toda la realidad, pero no teniendo en cuenta sus características individuales, porque el realismo se trata de enseñar de una manera colectiva. El positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que nace a mediados del siglo XIX. Este fue un pensamiento muy exitoso a finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX. Desde aquí fue que se originaron todas las escuelas de pensamiento positivista. El positivismo tiene una gran aspiración al uso del método científico a todo estudio del ser humano. Una de las características del positivismo es que rechaza la metafísica, puesto que para él todo fenómeno tiene una explicación científica. También tenemos los principios fundamentales del positivismo, el cual es en el que afirma que toda ciencia tiene resultado gracias a la coordinación de los fenómenos con nuestras experiencias. Positivismo lógico. También es llamado como neopositivismo. Es una corriente de la filosofía que limita la validez científica en lo empírico y variable. Vamos también a ver unas características como son: crítica de la metafísica, unificación de las ciencias,
problemas de la verificabilidad. Como conclusión podemos decir que son los únicos enunciados que pueden ser considerados como científicos y también son métodos en la lógica y en la empírica. Saludos, mi nombre es Walter Morocho de la carrera de Psicología Online. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre la fenomenología. Es una de las escuelas filosóficas en las cuales el fundador es el filósofo y psicólogo Edmund Husserl, en la cual la fenomenología es conocida como una rama filosófica que dentro de sus funciones trata de comprender y darle la importancia a las personas que vivimos en el mundo en que existimos, partiendo en cuanto a sus aspectos más físicos, como en términos de interacción social y emocionalidad. La fenomenología dentro de la psicología está en el punto, valga la redundancia, del fenómeno, de lo fenomenológico psicológico, ¿ya? De esto, desde una postura distinta a la propuesta por la ciencia positiva, que está objetivamente obsesionada por lo que se mueve en cuanto a parámetros de medición, la ocurrencia del hecho y la determinación de sus variables. Es decir, la aproximación, sin embargo, excluye a lo vivido y a la experiencia que ésta ha dejado en el sujeto. En términos resumidos, se puede decir, o en conclusión, que es el estudio de la conciencia experimentada desde el punto de vista de la primera persona. Su objetivo es describir la forma en que las cosas se nos aparecen en nuestra experiencia, la forma en que experimentamos las cosas en el mundo circundante. La filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. La obra de Wittgenstein aún hoy en día nos da mucho que discutir. Incluso para algunos filósofos, él es el filósofo más influyente del siglo XX. En el Tractatus encontramos una nueva manera de hablar de esa conexión que venimos buscando en la filosofía del lenguaje entre la realidad, mente y el lenguaje. Esto nos da como contraste la diferencia entre Frege. Wittgenstein nos propone que el sentido únicamente emerge de las propiedades lógicas de una proporción y la referencia se da en los elementos de proporción, de manera que la lógica nos da la estructura o forma y el límite en tanto a lo que se puede decirse. Lo que no tiene forma lógica o aquello que cae fuera de la estructura lógica es un absurdo. La hermenéutica. La hermenéutica es la técnica, es la ciencia de interpretar o de descifrar un significado de un lenguaje de manera objetiva. Asimismo, trata de eliminar las extralimitaciones de las doctrinas científicas. Por lo tanto, en la actualidad, varios autores para el desenvolvimiento de la ciencia humana están adoptando el método de la hermenéutica. Porque este método se aplicó desde el inicio del siglo XV-XVI. En la traducción de la Biblia. Entonces, la hermenéutica es una doctrina científica de gran relevancia para la traducción de los mensajes que los autores de las obras que se presenten nos quieran transmitir. Sin duda, la hermenéutica nos transmitirá esa habilidad de llegar a comprender con éxito ese mensaje que está detrás de cada palabra o texto presente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Romero Balboa, soy estudiante de la carrera de Psicología y estoy en primer semestre. A continuación, les daré la conclusión de nuestro trabajo. Sin duda alguna, la educación es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de una sociedad. Por lo mismo, las escuelas filosóficas se las constituye como un agente de cambio y libertad para el hombre. Esto demuestra la importancia implícita que debemos hacia la misma. Estas mismas se definen como una disciplina que desde la antigüedad clásica son muy básicas en la vida del ser humano. Muchas gracias.